Revelado. El increíble momento en que Jesús transformó al niño ciego en un milagro inesperado. Diego, un niño de 12 años que nunca ha visto la luz del día, caminaba por las calles polvorientas de su pequeño pueblo mexicano, sintiendo cada comentario, cada mirada. Desde que nació, su mundo ha estado envuelto en la penumbra, y con ello, su lucha personal. Aunque su familia es un refugio de amor, esos cálidos abrazos no siempre calman la tormenta de inseguridades que asaltan su mente. La habilidad de escuchar las risas ajenas se convierte en un eco que le recuerda su diferencia. Su abuela, sabia y dulce, siempre le contaba historias de milagros, diciéndole que la esperanza nunca debía perderse. Pero la vida en la escuela es un campo de batalla. Mientras algunos compañeros le lanzan miradas de compasión, otros se atreven a burlarse de él, haciendo que su corazón se sienta consumido por el fuego de la frustración. ¿Eres solo un niño ciego?, le susurran, mientras su fiel amigo Pedro intenta alzar la voz en su defensa. Pero cada intento parece un grano de arena arrastrado por un torrente. Hoy en particular, el aire vibraba diferente. Había rumores sobre la llegada de un joven predicador que realizaba milagros. Diego sentía cómo su corazón se dividía entre la esperanza y el escepticismo. ¿Qué tal si él pudiera tocarlo, y en un instante su vida cambiara para siempre? El miedo a la decepción lo asfixiaba. Acompañar a su madre a la feria local se sentía como un paso hacia lo desconocido, un camino que podría llevarlo a la gloria, o a un abismo mayor de desesperación. ¿Qué pasaría si se atrevía a soñar más allá de sus limitaciones? El bullicio de la feria resonaba en su mente, fusionándose con sus pensamientos mientras se acercaban al lugar. La atmósfera estaba cargada de expectativa, de murmullos llenos de promesas. Diego podía sentir la energía de la multitud, ese hormigueo a su alrededor. El predicador apareció, y su voz fértil llenó el aire, hablando de sueños perdidos. Cada palabra calaba hondo, un abrazo que le susurraba que no estaba solo. Sin embargo, en su pecho, una presión creciente amenazaba con desbordar su vulnerabilidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Y ahí estaba, frente al predicador. La angustia de su ser se enredaba con la pregunta que ardía en su mente. ¿Puedes hacer lo imposible?, se atrevió a preguntar, en un mar de murmullos expectantes. Al mirarlo, el predicador permitió que sus ojos profundos recorrieran la esencia de Diego, y en ese momento, los cimientos de su mundo parecieron temblar. La respuesta era sincera, pero cuando le pidió que cerrara los ojos, el terror lo invadió. Una parte de él quería creer, pero otra lo mantenía anclado al miedo. A medida que el predicador oraba, Diego sintió cambios dentro de sí. Algo se encendía en su interior, y sin embargo, no era lo que había imaginado. El verdadero milagro no era aquel deseo de ver, sino más bien la conexión con aquellos que lo rodeaban. La fortaleza de su espíritu, que desafiaba la oscuridad. Un grito atravesó la multitud, y en ese instante la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué significa verdaderamente ver? Y mientras ese momento alcanzaba su clímax, Diego se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. La voz del predicador resonaba todavía en sus oídos. Un eco de posibilidades que lo estimulaba a explorar más allá de la oscuridad que había sido su compañera constante. Diego sintió cómo las palabras se entrelazaban con sus pensamientos, invitándolo a cuestionar su propia existencia y lo que significaba para él ser diferente. Mientras la multitud se dispersaba lentamente, la chispa de un nuevo propósito se encendía dentro de él. Esa noche, Diego se sentó en su cama.
la familiar penumbra de su habitación envuelta en silencio. Las historias de su abuela sobre héroes que enfrentaban adversidades lo sorprendieron. ¿Podría él ser también un héroe en su propia historia? ¿Acaso no era suficiente su voluntad de creer en algo más grande que él mismo? Colocó sus manos cuidadosamente sobre su rostro, como si quisieran trazar el contorno de su propia identidad. En ese gesto, nació una pregunta inquietante. ¿Quién era él realmente sin la etiqueta que le imponían los demás? Las inseguridades comenzaron a transformarse en preguntas poderosas. ¿Podría transformar su ceguera en una fortaleza? Cada latido de su corazón parecía susurrarle que el verdadero cambio comenzaba dentro de él. Al día siguiente, Diego decidió asistir a la escuela con una renovada determinación. Sentía que, aunque aún no podía ver con los ojos, podía abrir los ojos de su mente. En lugar de los pasos temerosos que solía dar, se dirigió a su clase con confianza. Las voces de sus compañeros resonaban en el aula, pero su atención se centró en el sonido particular de una risa burlona. Sin embargo, esta vez no se encogió ni se sintió pequeño. En lugar de eso, decidió dar un paso adelante. Mientras aquellos niños reían, él tomó aliento y les habló directamente, desafiándolos a escuchar la esencia de su ser. Les preguntó si realmente entendían el valor de mirar más allá de las apariencias. Los murmullos cesaron. Sus compañeros parecían sorprendidos. Diego, convencido de su propio valor, se dio cuenta de la fuerza que residía en su voz. Y aunque las carcajadas aún estaban en el aire, una pequeña semilla de respeto empezó a germinar. El camino no sería fácil. Hubo días en los que la inseguridad nuevamente se apoderaría de él, y cada burla dolía como un golpe directo al corazón. Pero empezaba a ver que la fortaleza tenía múltiples formas. Se dedicó a estudiar, a aprender a utilizar sus demás sentidos de una manera más intensa. Comenzó a trabajar en su escritura, imaginación, y los relatos que siempre había atesorado empezaron a volverse herramientas. Cada narración era un viaje que lo transportaba fuera de su penumbra interna. A medida que pasaban las semanas, Diego se desafió a sí mismo a contar sus propias historias en voz alta, capturando la atención de quienes lo rodeaban. Sus compañeros comenzaron no solo a aceptarlo, sino a buscarlo, a conocerlo. El ruido del escepticismo empezó a disiparse, abriéndose espacio para un respeto genuino. Era un pequeño milagro, un cambio que, aunque no le otorgaba la vista, sí le regalaba una nueva forma de ver la vida. Sin embargo, aún con este nuevo empoderamiento, Diego se encontró en un cruce vital. Un reto personal que pondría a prueba su transformación. Un concurso de relatos se anunciaba en su escuela. La batalla entre seguir arriesgando su voz o protegerse tras la muralla de sus inseguridades se volvió más intensa que nunca. ¿Debería sentirse valiente o, en cambio, permanecer en la seguridad de lo conocido? La decisión estaba a la vista, y el eco de las risas burlonas lo retaba. El futuro lo aguardaba, pero un nuevo miedo se sembraba en su corazón. Su amigo Pedro, siempre leal, se acercó para preguntarle: ¿Estás listo para mostrar al mundo quién realmente eres? La invitación estaba clara, pero el hilo de la duda amenazaba con descarrilarlo. Mientras el día del concurso se acercaba, Diego supo que el momento de verdad había llegado. Cuando Diego despertó esa mañana, la decisión sobre el concurso lo envolvía en una niebla de ansiedad. Miró su reflejo en el espejo, buscando respuestas en su propia imagen. ¿Cómo podría exponer su vulnerabilidad a un público que alguna vez lo había ridiculizado? La voz de Pedro resonaba en su mente, un ancla en medio de su tempestad interna. ¿Estás listo para mostrar al mundo quién realmente eres? La inminente batalla entre el miedo y la tenacidad lo llevó a repasar el relato que había escrito. Una historia que hablaba de superación, un testimonio de su transformación. Sin embargo, había una sensación de responsabilidad que lo perseguía. No se trataba solo de ganar un concurso. Era la oportunidad de contar su verdad, de llevar una luz a la obscuridad que otros podían estar sintiendo. En ese momento,
Supo que iría más allá de su historia y tocaría el corazón de quienes le escucharan. La presión de dar voz a sus experiencias lo empujaba hacia lo desconocido, y una chispa de emoción empezó a reemplazar su temor. Para prepararse, Diego optó por ensayar en soledad. En su habitación, rodeado de libros y relatos, leyó en voz alta su historia. Con cada pronunciación, cada palabra pronunciada resonaba con mayor fuerza en su pecho. Había algo liberador al contar en voz alta lo que había llevado dentro tanto tiempo. Pero también había un peso. Las palabras lo hacían sentir desnudo, expuesto ante un mundo que a menudo prevalecía en el juicio. Esa noche, mientras el cielo se iluminaba con estrellas, reflexionó sobre el acto de contar una historia. Comprendió que, para él, no se trataba solo de compartir su vida, sino de invitar a los demás a caminar juntos por un sendero de comprensión. La posibilidad de transformación no solo existía en él, sino en aquellos que escucharían su voz. Se dio cuenta de que el acto de contar historias era, de hecho, un acto de valentía, una manifestación de la conexión humana. El día del concurso llegó, y su corazón latía desbocado al atravesar la puerta del aula. Las miradas curiosas lo rodeaban mientras se dirigía al centro de la sala. El ambiente estaba cargado de expectativa. Diego se sintió pequeño por un instante, pero luego recordó su viaje interno. Todos eran seres humanos con historias que contar, y su relato podía resonar en al menos uno de ellos. Cuando comenzó a hablar, su voz, que había estado oculta por tanto tiempo, emergió con una fuerza que lo sorprendió a sí mismo. Las palabras fluyeron, cada una carente de miedo, llenas de convicción y autenticidad. Mientras narraba su historia de lucha y renacimiento, las reacciones comenzaron a fluir a su alrededor, miradas atentas, sonrisas de complicidad, y algo más, un profundo respeto, pero la conclusión de su relato trajo consigo una fragilidad inesperada. En ese preciso momento, un murmullo distante cortó su ilustre presentación. Una voz conocida, burlona, desde la esquina del aula. Esa voz que lo había atormentado. El eco de las risas que había escuchado antes amenazó con resurgir, creando una sombra sobre su nuevo propósito. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era un momento crítico. Elegir ignorar esa burla o alzar la voz una vez más. En ese instante, la batalla en su interior tomó un nuevo giro. Decidió que no permitiría que las inseguridades lo desmantelaran. Enfrentaría no solo a aquella voz, sino también a sus propios demonios. ¿Realmente crees que puedes definir quién soy yo?, preguntó, proyectando su voz enérgicamente hacia el fondo del aula. La valentía que había cultivado en su interior estaba al borde de un estallido. Diego estaba preparado para hacer frente al reto que se le presentaba. Pero lo que no sabía era que esta confrontación lo llevaría a descubrir algo muy profundo sobre sí mismo, lo que eventualmente definiría no solo su historia, sino su propio destino. Mientras su mirada se mantenía fija en la voz burlona, una mezcla de determinación y ansiedad hervía en su interior. Esa situación era el umbral hacia un nuevo nivel de autoconocimiento. Se preguntó, ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar para mantenerse fiel a sí mismo? La respuesta parecía volver a latir con fuerza en su corazón. Todo había conducido a este principio. El verdadero reto no era el concurso. Era su voluntad de ser quien realmente era. La revelación prometía un desenlace inesperado, y mientras el eco del aula se aquietaba, Diego supo que el momento culminante estaba por llegar. La tensión en el aula alcanzó un punto de ebullición. Diego sintió cómo el sudor le perlaba la frente, mientras su corazón latía con furia, marcando el compás de un cambio inminente. Enfrentar aquel reto, aquella voz burlona que tanto lo había atormentado en el pasado, se convertía poco a poco en la metáfora de su lucha interna. Nunca imaginó que una sola frase, una sola interacción, podría definir su viaje hacia la autorrealización. Mientras su mirada se mantenía firme en la fuente de esa burla, Diego comenzó a desmantelar sus propios muros. ¿Por qué había dejado que esos ecos del pasado lo marcaran nuevamente?
Recordó las noches de insomnio, la sensación de insuficiencia que lo había acompañado durante años y cómo había aprendido a reemplazar las voces críticas por un monólogo interno basado en la compasión y el entendimiento. La voz burlesca, que antes le había sembrado de inseguridades, se transformó en el catalizador de su proceso de sanación. «Te he dejado ganar demasiadas batallas», pensó Diego, dándose cuenta de que esos recuerdos dolorosos no podían definirlo. Había recorrido un largo camino, y cada paso merecía ser honrado. Ese pensamiento lo empoderó. Se centró en su historia, en la esencia de lo que había compartido y en la conexión que había suscitado en otros. «Lo que cuentas sobre mí no representa mi verdad», continuó, buscando en sus adentros la voz que había emergido con tanta fuerza. «Soy más que los momentos de debilidad, más que las críticas que no me representan». En un instante lucido, se dio cuenta de que su relato no solo era suyo. Era un reflejo del dolor y la esperanza compartidos por muchos. Las miradas del resto de los presentes comenzaron a cambiar, incluyéndolo a él en una nueva narrativa, una que giraba en torno a la resiliencia, no a la burla. Esa conexión con la audiencia se convirtió en un puente que lo unía con personas a las que nunca había considerado previamente. Aquellos que también habían llevado historias en su pecho, escondidas bajo capas de temor. Diego continuó. Las palabras surgían de un lugar profundo, un manantial de experiencia y autenticidad. Con cada frase, se liberaba de cadenas invisibles. La risa burlona que una vez lo había herido, era ahora una sombra distante. Su voz resonaba con más fuerza y claridad. Cuando terminó su exposición, el aula estalló en un aplauso sincero que ya no buscaba su perfección, sino que celebraba su vulnerabilidad. Cada mano que aplaudía le brindaba un eco de validación, un testimonio de que su lucha valía la pena. «¿Cómo es posible que alguien tan frágil pueda ser tan fuerte?», se preguntó, y en ese instante, se dio cuenta de que la fuerza no siempre era ruido. A menudo, era silencio y honestidad. Sin embargo, mientras el aplauso se desvanecía, la voz burlona aún resonaba en su mente. Fue el recordatorio persistente de que su viaje no había terminado. En su interior, el análisis se transformaba en una pregunta crítica. ¿Qué pasaría cuando la emoción de la victoria se desvaneciera y la realidad cruda exigiera una nueva forma de valentía? Antes de que pudiera responderse a sí mismo, el moderador del concurso planteó un nuevo desafío. Un ejercicio de improvisación donde cada participante debía representar los valores que había expuesto en sus relatos. En ese momento, el pánico se apoderó de Diego nuevamente. Su voz había sido escuchada, su historia compartida, pero ¿sería capaz de sostener ese impulso en una situación no preparada? La vulnerabilidad y el coraje se entrelazaban en ese instante que prometía ser, una vez más, revelador. Mientras contemplaba la escena, una mezcla de curiosidad y temor se hizo presente. La oportunidad de seguir mostrando su autenticidad o de caer de nuevo en la insignificancia se erguía ante él, como un nuevo umbral que necesitaba cruzar. En su mente ardía una única pregunta. ¿Podría hacer frente a este nuevo desafío y al mismo tiempo permanecer fiel a sí mismo? La respuesta, ahora más que nunca, se sentía a la vez cercana e inalcanzable, y la sensación de incertidumbre prometía mantenerlo al borde, expectante de lo que pudiera surgir a continuación. Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar el anuncio del moderador. La idea de improvisar no solo lo llenaba de terror, también desenterraba viejas inseguridades que había creído superar. La duda comenzó a filtrarse en su mente y el eco de la burla aún se agazapaba en su subconsciente, esperando el momento oportuno para desatar su veneno. Pero esta vez, no se dejaría dominar. Mientras los otros participantes se preparaban, Diego se vio haciendo un inventario mental. Había una energía colectiva vibrante en el aula, una especie de valentía compartida que brotaba del hecho de haber compartido sus historias. Pero, ¿cómo podría llevar esa historia a la improvisación? Un terreno donde el control era la primera víctima. Se retiró al margen del aula,
Su mente cernía el caos de palabras e imágenes que competían por salir. Pensó en su lucha diaria, en los desafíos que lo habían forjado, y en el dolor que había aprendido a transitar. Quiso capturar ese sentido de lucha, ese deseo ardiente que había experimentado mientras se enfrentaba a sus demonios internos. Fue entonces, cuando se dio cuenta de que la improvisación no requería perfección, sino auténtica conexión. Tomó una respiración profunda. En lugar de centrarse en la técnica, comenzó a visualizar lo que había compartido. La risa burlesca se convertía en el eco de su pasado. La transformación de esa risa en su propia fuerza se convirtió en su historia. La idea de que el niño ciego podía ver, no de forma literal, sino a través de la percepción de su propia realidad, se tornó en su guía. Cuando fue llamado al centro, se enfrentó a un grupo de miradas expectantes. Un instante de duda se disipó cuando recordó lo que había aprendido acerca de su propia voz. Aquel niño que sentía que nunca podría salir del anonimato, comenzó a desvanecerse. Así como las luces se enfocaban en él, se sintió iluminado por su propia autenticidad. Murmuró en voz baja una frase que había resonado en su mente. Ver no es solo un acto físico, sino un proceso interno. Con esa idea en mente, comenzó a gesticular, a dibujar con sus manos el sabor del miedo que había consumido sus jornadas y la dulzura del descubrimiento en su andar. Las palabras balbuceaban al principio. Había tropiezos notables, pero su versatilidad emocional crecía con cada frase. Vio cómo las miradas se volvían atentas y su mensaje resonaba. La improvisación se transformaba en un relato en tiempo real, un cuento que se iba tejiendo mientras hablaba. Tocó la vulnerabilidad que había expuesto previamente, la conexión humana que era un hilo dorado en la tela de su historia. Un momento en que se encontró ante sus compañeros, no como un niño ciego al que necesitaban guiar, sino como alguien que había aprendido a ver a través del alma. De repente su voz se elevó. No son mis limitaciones lo que me define, soy el eco de cada voz que ha compartido su historia, que ha demostrado que la lucha es el corazón de la vida. Cada palabra se integraba con emociones genuinas, y el grupo comenzó a vibrar con su energía. Al final, cuando el ejercicio concluyó, la risa burlona que antes le había robado la paz ya no resonaba en su mente. Había logrado enfrentar su temor y transformarlo en una poderosa declaración. Sin embargo, esa victoria le dejó un sabor agridulce. Aún quedaban piezas desconectadas en su viaje personal, lecciones que no había explorado del todo. Mientras el moderador aplaudía y los compañeros lo seguían, Diego sintió una tremenda ola de euforia. La respuesta a su pregunta seguía latente, esperándole a un lado. Aunque había encontrado una parte de sí mismo en ese momento, sabía que el siguiente paso reclamaba una valentía aún mayor. ¿Qué había que confrontar después de esto? Cuando la realidad de sus miedos volviera a darse la mano con su ambición. Con el corazón latiendo en su pecho, se preparó para el siguiente desafío, con la certeza de que cada nueva revelación de su verdad interna sería un paso más hacia su transformación. Diego se retiró a un rincón del aula, todavía sintiendo la adrenalina de la improvisación fluir por sus venas. Había algo en la manera en que sus compañeros lo miraban. Era un reconocimiento, una chispa de admiración que nunca antes había experimentado. Sin embargo, esa luz también trajo consigo una sombra. La pregunta persistente de si realmente había superado sus miedos, o si apenas había comenzado a enfrentarlos. La sensación de euforia desgastó rápidamente su energía. Aunque había dejado a un lado las burlas del pasado momentáneamente, una nueva preocupación tomó forma. No quería ser un actor unidimensional, un simple contenedor de historias que solo disparaba palabras al aire. Era imperativo desarrollar una autenticidad más profunda, una conexión sincera consigo mismo y con los demás. Se sentó en un banco, los pensamientos revoloteando en su mente. Decidió que no podía dejar que su viaje terminara en el aula. Aquel ejercicio improvisado le había puesto de frente con una parte de su identidad. Sí, pero también había abierto interrogantes que lo instaban a profundizar en su ser. ¿Qué había detrás de la vida que había llevado hasta ahora?
¿Cuáles eran las historias que aún no había contado? Esa noche, Diego se sentó en su pequeña mesa. La iluminación suave de la lámpara dibujaba sombras en las paredes. Abrió un cuaderno desgastado y comenzó a escribir de forma incesante. Cada palabra era un ladrillo en el edificio de su narrativa personal. Recordó momentos que lo marcaron. La pequeña tienda de barrio donde sus sueños parecían gasolina barata, las largas horas de estudio para atender las burlas de sus compañeros, el aliento entrecortado de la ansiedad antes de cada exposición. Escribir se convirtió en una especie de ritual. Con cada página que llenaba, Diego sintió que estaba desenredando los hilos de una identidad en busca de claridad. Descubrió que el dolor no era su adversario, era un capítulo necesario de su historia. Aprendió a examinar con curiosidad cada experiencia, el abandono, la soledad, la lucha y, por supuesto, la esperanza. Sin embargo, mientras exploraba su pasado, la inquietud regresó. ¿Cómo podría compartir estas verdades sin convertir su historia en una carga para otros? No quería que su viaje se viera como un camino de sacrificios, sino como una travesía de aprendizaje. Reflexionó sobre cómo podría presentar su historia de manera que resonara con otros, para no solo contar lo que había vivido, sino inspirar a quienes se sentían atrapados en sus propias narrativas. A medida que escribía, anhelaba contarle al mundo que no estaba solo en su lucha, que otras personas tenían historias similares que merecían ser escuchadas. Pero esa conquista requería otro tipo de valentía. Tenía que poner su voz al servicio de los demás, no solo de sí mismo. El escenario, el diálogo, el momento de compartir con un auditorio, todo eso lo llevaría a una arena donde su vulnerabilidad se convertiría en fortaleza. La noche avanzaba, y con cada párrafo, Diego se acercaba más a un nuevo propósito. No solo ser un testimonio de transformación, sino un faro de luz para aquellos que aún no podían ver su propio camino. La idea de preparar una presentación surgía con fuerza, con conceptos que parecían saltar de la hoja en blanco. Mientras cerraba su cuaderno, una resolución firmemente plantada en su interior, sintió que el siguiente paso lo invocaba con urgencia. Al día siguiente, se dirigiría a un grupo de discusión, una nueva oportunidad para poner a prueba esas historias surgidas de su interior. Había que hallar ese punto de conexión, esos ecos de sufrimiento transformados en esperanza. El camino hacia la autenticidad continuaba, y su corazón le dijo que esta vez tendría que ser valiente en una nueva forma. Diego sintió que estaba al borde de otro descubrimiento, uno que podría redimensionar no solo su historia, sino la de todos los que enfrentarían su propio espejo. Con la mente clara y el pulso acelerado, se preparó para abrir una vez más las puertas de su alma, preguntándose qué desafíos lo aguardaban en esa caminata hacia un futuro audaz y revelador. Diego se despertó con un nudo en el estómago. La idea de compartir su historia lo emocionaba y aterraba a la vez. Se miró al espejo, buscando esa chispa que había sentido días atrás. Sin embargo, la ansiedad amenazaba con empañar su determinación. No era solo la presentación lo que le preocupaba, era cómo transmitir su verdad y conectar con aquellos que lo escucharían. Al llegar al grupo de discusión, el bullicio de voces le dio la bienvenida, pero también lo abrumó. Cada rostro que veía parecía ser un espejo de sus propios miedos. ¿Qué pensarían de él? ¿Sería su historia convincente? Su corazón latía con fuerza mientras se acomodaba en una de las sillas dispuestas en círculo. Fue entonces cuando una idea improvisada lo golpeó. ¿Y si comenzaba no desde el final de su viaje, sino desde el momento en que se sintió perdido? Cuando fue su turno, inhaló profundamente y comenzó a hablar. Las palabras fluyeron como ríos desbordándose, llevándolo a un pasado que había intentado enterrar. Narró sus experiencias en la tienda de barrio, cómo soñaba con ser más que un joven sin dirección. A medida que desnudaba su alma ante los demás, sus temores se diluían como la niebla al amanecer. Empezó a detectar la atención genuina de sus compañeros. Los rostros se asomaban con empatía. Aquel intercambio, lejos de ser una carga, parecía establecer puentes.
Sin embargo, al mirar hacia sus compañeros, también se cuestionaba la calidad de su relato. Aunque lograba captar su atención, una voz interna coqueteaba entre el autoescepticismo y el orgullo. ¿Era suficiente su vulnerabilidad? ¿Sus palabras tendrían un impacto real en aquellos que estaban ahí? Con el paso de los segundos, contempló si quería ser un simple narrador o un catalizador de cambio. Diego se sentía como un alpinista que escalaba una montaña, enfrentándose a las rocas que caían a cada paso. En lugar de desanimarse, encontró en esas dificultades una oportunidad. Comenzaba a verbalizar su intención de no ser un testimonio aislado. Se enfocó en cómo sus fracasos podían servir de guía a otros que atravesaran tormentas similares. La charla avanzó hacia el final, y la energía que antes temía se había transformado en una sensación de comunidad. Entre risas y lágrimas compartidas, los asistentes comenzaron a revelarse, destilando sus propias historias de lucha y superación. Diego sintió que había dado un paso más hacia la autenticidad, no solo al contar su verdad, sino al permitir que otros la conectaran con la propia. Cada persona allí presente se convertía en un espejo que reflejaba su viaje personal, convirtiendo la intimidad en un escenario de transformación compartida. A medida que concluyó, un silencio reverberó entre los presentes. Las palabras, en su desnudez, habían encontrado resonancia. Había un poder palpable en el aire. Desde el fondo del aula, uno de los participantes se atrevió a decir que la vulnerabilidad era, en efecto, un acto de valentía. Diego sintió que sus cimientos se consolidaban. La misma voz interna que había dudado de él ahora, lo empujaba a explorar aún más su torrente de emociones. Al finalizar, su mente bullía con nuevas ideas. La conversación había abierto una puerta que lo conducía a un territorio inexplorado. Era ahora evidente que podía ampliar su historia, compartirla más allá de los confines del aula. Tenía que encontrar la manera de transformar este relato en un formato que se volviera accesible para muchos, que más allá de su voz, se convirtiera en un faro. Tomando aire fresco, Diego se retiró con una certeza renovada. Había comenzado a vislumbrar la persona en la que quería convertirse. Un orador dispuesto a enfrentar sus propios temores y los de los demás. Ahora, lo que se presentaba como un desafío era también una invitación. Darcar un camino hacia una presentación más amplia, quizás incluso desarrollar talleres donde las historias pudieran ser herramientas de liberación. Mientras se alejaba del aula, una imagen cruzó su mente. Visualizaba a un joven como él, escuchando su voz, sintiéndose menos solo. Diego supo que tenía que dar ese paso. La inquietud lo empujó, y la motivación hizo que su corazón palpitara con fuerza. Había llegado el momento de enfrentar un nuevo desafío. Construir una plataforma donde su voz y la de otros pudieran entrelazarse. El próximo día lo esperaban en otro espacio, dispuestos a dar eco a las emociones que aún no se habían contado. ¿Podría su historia convertirse en el hilo conductor que uniera a otros en un viaje de sanación y descubrimiento? Se sentía como si un mundo nuevo se abría ante él, y por primera vez estaba listo para sumergirse en la aventura de la autocomunicación. En los días siguientes, Diego se sumergió en un torbellino de planes y reflexiones. Cada mañana, el eco de la presentación resonaba en su mente, y la adrenalina se entremezclaba con una creciente obsesión por encontrar la mejor manera de estructurar su mensaje. Había avivado una chispa dentro de él, una necesidad de ir más allá de lo vivido, de convertir su experiencia en un recurso valioso para otros. Pero, ¿cómo lograrlo sin perder la esencia de su autenticidad? Mientras comenzaba a esbozar sus ideas, se planteó una serie de preguntas que lo atormentaban. No se trataba solo de contar su historia, implicaba la responsabilidad de hacerlo de forma que resuene. Se sentó en su pequeño escritorio, rodeado de papeles, y observó cómo la realidad se desdibujaba de la misma manera que sus dudas parecían multiplicarse. ¿Podría transformar el dolor en enseñanza sin que su relato se convirtiera en un discurso vacío? La clave parecía residir en el enfoque que debía dar a su narrativa. Decidió seguir la sugerencia del grupo. En lugar de enfocarse únicamente en su evolución personal, debía incluir elementos que capturaran la atención de otros.
Mientras escribía, se dio cuenta de que muchos de sus temores eran también los de aquellos que lo rodeaban. La inseguridad, el deseo de ser comprendido, la búsqueda de pertenencia. Todo esto formaba parte de una experiencia colectiva. Esa fue su revelación. A medida que organizaba sus pensamientos, le llegó un impulso de conexión. No quería ser solo un narrador. Debía ser un guía. Esto lo llevó a crear un esquema de cómo quería estructurar sus talleres. Abrir con su historia, hacer preguntas provocativas, facilitar momentos de reflexión y alentar a los participantes a compartir sus propias vivencias. Así, cada sesión se transformaría en una atmósfera de libertad, donde el intercambio fuera la esencia y la vulnerabilidad, el camino hacia la fortaleza. Con esa claridad, su corazón se llenó de energía renovada. Diego sabía que debía practicar su exposición. Aún quedaban muchas dudas por despejar, y los ensayos en solitario no eran suficientes. Por lo tanto, decidió reunir a algunos amigos, aquellos que siempre le habían brindado apoyo. En su mente visualizaba un ambiente cálido, donde las risas y el llanto pudieran mezclarse, creando un espacio seguro que le permitiría probar su discurso. Al llegar el día, los rostros familiares lo devolvieron a una sensación de normalidad, una pausa en la presión autoimpuesta. Pero rápidamente, el escenario se llenó de una inquietud palpable. Cada palabra que pronunciaba comenzaba a resonar más allá de su percepción inicial. Sus pensamientos fluyeron, y en medio del ensayo, una amiga lo interrumpió con una pregunta provocadora. ¿Cómo sientes que tu historia puede realmente ayudar a otros? La pregunta lo golpeó como un martillo. Debía confrontar su propia duda. En lugar de evadir la respuesta, Diego se adentró en ese interrogante. Reconoció que había un lado de su historia que necesitaba ser abordado. Se dio cuenta de que no era solo un relato de superación personal, sino también una invitación a aceptar las imperfecciones que todos llevamos. Cada fallo, cada caída, era un ladrillo en la construcción del camino hacia la resiliencia. Este descubrimiento lo llevó a cambiar el tono de su narrativa, infundiéndola con un elemento de autenticidad que antes había pasado por alto. Mientras los amigos ofrecían su retroalimentación, sus miradas se tornaron más introspectivas, y la conversación se convirtió en un círculo de autoexploración. Ahí radicaba la chispa de su propósito. No solo quería compartir, quería provocar un despertar. A medida que concluía el ensayo, y sus amigos comenzaron a compartir sus propias vivencias, Diego sintió que la conexión se ampliaba. Era un reflejo de lo que deseaba lograr en su futuro. Pero, a pesar de la euforia, una parte de él aún temía cómo culminar todo este esfuerzo. ¿Y si no lograba conectar en la misma medida con extraños en su primer taller? ¿Y si no eran suficientes las palabras como para crear un impacto real? Sus inseguridades danzaban oscureciendo el brillo de su reciente claridad. Al salir de ese encuentro, una sensación incómoda lo acompañaba. La ansiedad por lo que estaba por venir, y la determinación de que debía seguir adelante. La pregunta se volvió urgente. ¿Tendría el valor para colocarse frente a un grupo totalmente desconocido y ser completamente vulnerable? Decidido a no dejar que los miedos lo detuvieran, tomó una decisión crucial. Lo intentaría. En la fracción de un segundo, se vio a sí mismo en el futuro, de pie frente a un grupo, y por primera vez, en lugar de sentir miedo, una chispa de esperanza se prendió en su interior. La verdadera transformación puede no radicar solo en el acto de relatar una historia, sino en ser un agente de cambio que inspire a otros a explorar y compartir la suya. Las semanas pasaron, y su mente bullía con nuevas formas de expresión, pero un nuevo reto apareció entre las sombras de su determinación. Un viejo conocido, alguien del pasado que había despertado sus inseguridades, se cruzó en su camino. La confrontación era irresistible. Como un mal sueño, Diego sabía que debía enfrentarse a esa figura si quería avanzar sin cadenas. Mientras pensaba en su próximo paso, se sintió dividido. ¿Podría realmente afrontar sus demonios y salir fortalecido? Porque, inevitablemente,
Este nuevo desafío lo llevaría al umbral de su propia verdad. Había llegado el momento de medirse con su pasado, y quizás, de descubrir que las heridas son habitaciones en las que se puede construir algo nuevo. Diego se encontraba aún atrapado en la niebla de sus pensamientos. El rostro de su antiguo conocido apareciendo y desapareciendo en su mente como un espectro. Aquella persona no solo representaba un pasado que había intentado dejar atrás, sino que también encarnaba una parte de él que temía. Esa presencia era un recordatorio palpable de sus inseguridades, del niño que había sido, lleno de miedo y duda. ¿Podría realmente enfrentar a quien había desatado sus miedos más profundos? La posibilidad de confrontar ese pasado le generaba una sensación de vacío en el estómago. Sin embargo, comprendió que el verdadero reto no radicaba en esa persona, sino en la acción de enfrentar sus propios sentimientos y en cómo esos sentimientos le habían moldeado. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar en su búsqueda de autenticidad y conexión genuina? Decidió que antes de dar ese paso inevitable, necesitaba fortalecer sus cimientos. Se sumergió de nuevo en sus proyectos. Aquella serie de talleres le permitiría no solo comunicar su historia, sino también escuchar a otros y crear un espacio de sanación colectiva. Las palabras de su amiga resonaban en su mente. ¿Cómo sientes que tu historia puede realmente ayudar a otros? Quería que su respuesta no fuera solo una elucubración intelectual, sino una experiencia auténtica y conmovedora. Comenzó a definir el primer taller, un viaje introspectivo donde cada participante podría explorar sus propias narrativas. Se propuso utilizar técnicas de teatro terapéutico, pues sabía que el teatro tenía el poder de desdibujar las fronteras del miedo. Quería introducir dinámicas donde cada persona pudiera representar sus luchas y victorias. Era una forma de duelo, un ritual de transformación. Bajo este nuevo enfoque, Diego elaboró ejercicios diseñados para hacer que los asistentes confrontaran sus propias vulnerabilidades. No quería que su historia fuera solo una anécdota, deseaba que fuera un espejo. Las historias individuales pueden ser tanto un reflejo de humanidad compartida, como un camino hacia la resiliencia. Al hacer esto, se dio cuenta de que también se estaba preparando para su propia confrontación. Estaba creando un espacio donde podría integrar su historia en un contexto más amplio. Mientras escribía, sintió que volcaba en papel no solo sus pensamientos, sino también sus miedos. Cada palabra se convertía en un ladrillo en la construcción de algo más grande que él. Empezó a visualizar el taller como una ceremonia de liberación, donde cada rayo de luz en la habitación pudiera simbolizar la energía de transformación. La ansiedad sobre el encuentro con su antiguo conocido seguía presente, pero en lugar de paralizarlo, comenzaba a darle fuerza. Una noche, después de una larga jornada, se sentó en su escritorio, revisando sus notas. De repente, la idea floreció en su mente. Una invitación a los participantes a traer consigo una carga simbólica, algo que los representara, un objeto, una imagen, incluso una palabra. Este gesto se convertiría en el punto de partida para abrir el diálogo sobre su dolor y sus sueños. Comprender y compartir su historia se transformaría en una tribu de resiliencia en donde no habría juicio. Con este enfoque frescamente delineado, decidió que era necesario ensayar su propia parte. Pasó noches despierto, practicando frente a un espejo. La idea de compartir su vulnerabilidad con extraños lo llenaba de temor, pero al mismo tiempo, le proporcionaba un sentido de propósito renovado. Sin embargo, la inminente confrontación con su conocido seguía asomándose en segundo plano, como una sombra que no podía ignorar. Sentía una creciente necesidad de abordar ese encuentro antes de su primer taller. La anticipación lo asediaba, una batalla interna donde la necesidad de sanar se mezclaba con el miedo a lo conocido. En el fondo, sabía que debía enfrentarse a esa figura para cerrar el ciclo de su historia. Días después el momento llegó. Diego accedió a encontrarse cara a cara con su pasado, eludiendo el anhelo de la comodidad. Con cada paso que daba hacia ese encuentro, sentía que sus inseguridades se transformaban en determinación.
Era el momento de reclamar su voz. Su próxima decisión lo llevaría al corazón de su viaje personal. Enfrentar a su pasado para poder alzar su voz en el futuro. La pregunta ahora era clara. ¿Podría realmente salir de este encuentro no solo invicto, sino como una versión renovada de sí mismo? Diego llegó al encuentro con su antiguo conocido, sintiendo cada latido de su corazón como un tambor que marcaba el ritmo de su determinación. La tensión se apoderaba de él, pero con cada paso que daba, también lo acompañaba una nueva resolución. Sabía que no podía seguir cargando con las cadenas de sus antiguos miedos. Algo dentro de él había cambiado, y era hora de demostrarlo. Cuando se encontraron, el otro lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén, como si a pesar del tiempo, siervos del pasado lo llevaran a un momento donde aún eran niños indefensos. Con el contagio de esa energía, Diego sintió que la voz del pasado intentaba asomarse, pero esta vez no estaba dispuesto a dejar que lo definiera. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó su conocido con un tono que irradiaba desdén. Sin embargo, Diego no sintió miedo. Se plantó firme, sintiendo la conexión con su propia historia y el camino que había recorrido. «He venido a cerrar un capítulo que no necesita seguir presente en mi vida», respondió Diego, con seguridad. A pesar de las viejas inseguridades que pululaban como eco en su mente, en ese momento se reafirmó. Reconoció que su viaje no solo se trataba de demostrar su valentía, sino de reivindicar su historia de transformación. Ciertamente no fue fácil. Las palabras fluyeron entre ambos mezcladas con recuerdos. Mientras hablaban, Diego compartió no solo las heridas del pasado, sino también cómo esas experiencias lo habían moldeado, impulsándolo a convertirse en un cuento viviente. Habló de sus miedos, de su ceguera, y de cómo había aprendido a ver la vida con una nueva perspectiva. Sus palabras resonaron, no solo como una adquisición personal, sino como un acto de liberación. Las emociones se entrelazaron, abriendo un espacio inesperado para el entendimiento. Al final de la conversación, Diego no solo había enfrentado su pasado, sino que también había sido el espejo donde su antiguo conocido comenzó a reconocer sus propias luchas. Tanto él como el otro experimentaron una forma de sanación, un momento compartido que significó un nuevo comienzo. Ya no eran esclavos de sus historias, sino seres en constante evolución. Con el peso de esa confrontación despojado, Diego se vio impulsado hacia una nueva etapa. Con una renovada claridad, decidió que su primer taller no solo sería una forma de contar su historia, sino que se transformaría en un espacio para que otros también compartieran sus relatos. La idea inicial se expandió. No se trataba solo de su propio viaje, sino de la creación de una comunidad donde el intercambio de historias pudiera iluminar la vida de muchos. El día del taller llegaron los participantes, y Diego sintió la energía palpable en el aire. La atmósfera estaba cargada de expectativas y nervios, pero esta vez, él no sentía miedo. Se sintió como un conductor de luces en la penumbra, listo para guiar a otros hacia el espíritu de la sanación. Al iniciar, se tomó un momento para respirar, y con cada palabra que pronunciaba, su confianza crecía. A través de juegos de rol y dinámicas de grupo, facilitó la comunicación, invitando a cada persona a explorar sus propias vivencias. Las historias comenzaron a surgir, y cada voz resonaba en la sala, formando un paisaje de experiencias compartidas. Los murmuros de la inseguridad se transformaron en risas, lágrimas y abrazos, creando un espacio seguro en el que cada individuo podía ser quien realmente era. Al final del día, Diego miró a su alrededor y vio sonrisas que no solo reflejaban aprecio, sino alivio. Las historias contadas eran testimonio de transformación, no solo en su vida, sino en la de cada uno de los presentes. Había logrado su objetivo: construir un espacio de conexión genuina, donde la vulnerabilidad se convirtió en poder, y la aceptación era el primer paso hacia la autocelebración. Con los ojos de todos puestos en él, en ese momento Diego comprendió que su viaje apenas comenzaba. Había trascendido los límites que le habían impuesto, convirtiéndose no solo en un narrador, sino en un faro de inspiración.
La ceguera, que antes era una fuente de sufrimiento, se había transformado en su mayor fortaleza, un símbolo del viaje que había emprendido y que continuaría explorando. Mientras la gente se retiraba, Diego sintió una paz interior que nunca antes había experimentado. Sabía que sus historias, y las de aquellos que lo rodeaban, continuarían resonando en sus corazones. El verdadero milagro fue, y sería siempre, la valentía de abrirse al mundo, de desafiar sus propios miedos y convertirse en la voz de quienes aún no podían alzarla. Con una sonrisa luminosa y la certeza de que había tocado vidas, Diego se despidió, listo para el próximo capítulo de su travesía. La transformación era inquebrantable, y el futuro prometía nuevas historias que contar. Suscríbanse implícitamente al canal para no perderse las próximas historias emocionales y exclusivas. Dejen un me gusta ahora y alimenten el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Dense la oportunidad de ser parte de esta experiencia transformadora.